Hemos visto en anteriores lecciones cómo las estrategias frente al cambio climático se dividen fundamentalmente entre las que van enfocadas a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, cambiando modelos energéticos, reduciendo emisiones, y las que tienen que ver con más bien la adaptación a cambios que sabemos que ya se van a producir en todo caso. Y son las que llamamos de adaptación y en las que estamos más enfocados en este curso. También hemos visto que estas actuaciones de adaptación pueden ser muy diversas, desde las que están más basadas en soluciones de ingeniería, de obra civil, de tecnología, de producir cambios sociales en el comportamiento, mejorar la investigación, incluso cambios legislativos. Y de todas ellas, en este curso, que está muy dirigido a las áreas protegidas, pensamos que son las que llamamos basadas en ecosistemas las que tienen más sentido, ¿no? Este tipo de opciones de adaptación son aquellas que van dirigidas a recuperar o mantener el estado de conservación favorable de ecosistemas, de especies, de poblaciones, a mejorar la conectividad. Bueno, tenéis ahí algunos ejemplos, son muy variadas, por tanto, y una cuestión que se suscita al empezar a reflexionar sobre ello es si cualquier medida de conservación o cualquier medida de adaptación puede ser considerada positiva, o cualquier medida de conservación se puede considerar de adaptación. En ocasiones puede haber conflictos entre los objetivos que persiguen las medidas de adaptación con los de la conservación de la diversidad o con otro tipo de políticas o medidas. Así que en el grupo de trabajo de Europa España estuvimos un tiempo reflexionando sobre cuáles serían esos criterios generales que deberían guiar el diseño de las políticas de adaptación en las áreas protegidas. Y definimos 4 ejes principales o 4 principios que deberían tenerse siempre en cuenta. Uno es considerar la escala global. Obviamente el cambio climático es un fenómeno planetario, desde las áreas protegidas no se puede abordar en exclusiva, sino que debe ser considerado a una escala más amplia. Es preciso aceptar que va a haber una incertidumbre derivada de los tipos de modelos con los que trabajamos y del comportamiento del clima, que es preciso gestionar, que habrá que aceptar que el cambio es un proceso que se va a dar de forma constante, como parte de la dinámica de los ecosistemas, y que probablemente haya que organizarse de otra manera, como se dice ahora, desarrollar nuevos modelos de gobernanza, de relaciones institucionales entre administraciones, con los ciudadanos, etc. Estos 4 grandes principios los podemos concretar un poco más en criterios un poquito más orientativos y más generales si los desglosamos por las distintas capacidades de gestión de las áreas protegidas. Si hablamos de investigación y de seguimiento, pues es prioritario que las líneas de investigación y los planes de seguimiento se incorporen en redes globales, internacionales, regionales, y desarrollar programas de investigación que permitan reducir en la medida de lo posible la incertidumbre que manejamos, desarrollar investigaciones sobre los efectos del cambio global, que actualmente todavía no tenemos un conocimiento completo de todo lo que nos hace falta, y transferir los resultados de esa investigación y de los resultados del seguimiento, de los programas de seguimiento, a la toma de decisiones. Si tenemos en cuenta la planificación de las áreas protegidas, desde esa perspectiva global es importante tener en cuenta que es necesario planificar redes de áreas protegidas, no tanto áreas concretas, individuales, y tener en cuenta que el territorio en el que se insertan las áreas protegidas es tan importante como las mismas áreas protegidas. Esa matriz territorial es la que va a permitir también alcanzar los objetivos de adaptación y de conservación también. Respecto a la incertidumbre, es necesario prever cuáles serán los escenarios alternativos, climáticos, en el que se van a desenvolver los ecosistemas en el futuro, identificar algunos refugios climáticos que podamos detectar, adaptar la planificación desde el punto de vista de ese cambio constante a ese proceso de cambio, previendo mecanismos para modificar o adaptar límites, declarar nuevas áreas a medida que la distribución de especies y ecosistemas vaya variando, y evaluar de forma continuada la eficacia de la gestión. Y respecto a la gobernanza, pues va a ser imprescindible integrar mucho mejor las políticas sectoriales, la conservación con el resto de políticas con impacto en el territorio y mejorar la coordinación entre administraciones. El núcleo de la gestión de las áreas protegidas, que tiene que ver con la conservación, la restauración de especies y de ecosistemas, también
puede orientarse de alguna manera, por ejemplo, desde esa perspectiva global, garantizando la conectividad, favoreciendo paisajes más heterogéneos, más de mosaico, que sean más resilientes frente al cambio climático, y favoreciendo también de esa manera la dispersión de las especies que van a necesitar de encontrar nuevos nichos en estos nuevos escenarios. Gestionar la incertidumbre desarrollando una estrategia de gestión adaptativa, es decir, que se pueda modificar a medida que se desarrolla mediante sistemas de seguimiento y evaluación constante. Limitar las amenazas que conocemos que no son debidas al cambio climático nos va a permitir tener ecosistemas más resilientes, eliminar la contaminación, la presión turística, la sobreexplotación de recursos. Todo esto va a permitir una capacidad de adaptación mayor y desarrollar sistemas de adaptación, de alerta temprana, Y por último tendríamos programas de conservación ex situ, de migración asistida, de translocación de especies, como último recurso en algunos casos muy específicos, dado que es una estrategia muy costosa y que solamente se va a poder aplicar en unas pocas especies. Para integrar ese cambio constante en la gestión es preciso promover la resistencia y la resiliencia, sobre todo de los ecosistemas, la capacidad de volver al estado anterior a las perturbaciones que esperamos que sean más frecuentes, mantener esos ecosistemas en buen estado como mejor garantía de esa resiliencia, y para ello, por ejemplo, controlar especies invasoras, y también aceptar que va a haber ciertos cambios en la composición de especies, que van a entrar especies nuevas, más sureñas, y que algunas probablemente las vamos a perder, algunas de las actuales. Respecto al nuevo modelo de gobernanza, debemos prestar énfasis a los servicios que nos proveen los ecosistemas y al papel que cumplen en el bienestar de la sociedad a la hora de diseñar estas medidas de adaptación. Y finalmente, respecto a capacidades administrativas que se desarrollan en las áreas protegidas, pues es preciso actualizar las políticas de conservación incorporando esta dimensión del cambio climático que actualmente está muy poco considerada, incorporar nuevos agentes sociales y políticos, nuevas vías de financiación y probablemente desarrollar nuevas estructuras administrativas que permitan esa coordinación a escala regional y entre distintos departamentos de la administración. Este sería una panorámica de qué criterios podríamos utilizar para diseñar de una manera coherente las medidas de adaptación en áreas protegidas. Si pudiéramos resumir algunas ideas clave, serían estas que os pongo aquí. Piensa globalmente, actúa localmente. Ya lo hemos dicho que las áreas protegidas consideradas individualmente no van a ser capaces de afrontar este reto. Tener claro que el cambio va a ser inevitable, que es posible que perdamos especies, pero debemos hacer lo posible para mantener los servicios que nos prestan los ecosistemas. El control de la erosión, el control microclimático, la protección del suelo, la provisión de materias primas, etc. Será necesario prestar atención a eventos extremos, como estamos viendo, a inundaciones, tormentas, olas de frío y de calor, pero también a cambios paulatinos y aparentemente más graduales y más suaves a medio y largo plazo, por ejemplo, ese incremento que parece pequeño en las temperaturas medias o mínimas, pero que son factores clave en la distribución de muchas especies y ecosistemas. Obviamente habrá que prestar mucha atención a los efectos socioeconómicos, a la interacción del cambio climático y los cambios en los ecosistemas con la gente, con los aprovechamientos que se realizan, con las actividades económicas, etc. Y para que estas medidas de adaptación sean efectivas y alcancen sus objetivos es imprescindible, hemos aprendido en estos años, que es necesario el compromiso de todas las partes implicadas, de la población local, de los agentes sociales, para que internalicen, hagan suyas la necesidad de reaccionar frente al cambio climático. Podéis encontrar todas estas reflexiones de manera más desarrollada en el manual y os animo a que lo consultéis. Muchas gracias.